biomoléculas. Las moléculas son las partículas más pequeñas que presentan todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentran formadas por dos o más átomos. ¿Qué son las biomoléculas? Son la materia prima con que se encuentran construidos los seres vivos, siendo la base esencial y fundamental de la vida. ¿Qué elementos químicos forman parte de ella? Los símbolos de los elementos que constituyen las biomoléculas forman la palabra CHOMS. No, chomp, el helado de Frigor no. Chomps con C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre. ¿Qué es un átomo? Es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Sus componentes principales son conocidos como partículas subatómicas. Estas incluyen los protones y neutrones en su núcleo, los protones con carga positiva Y orbitando a su alrededor los electrones con carga negativa. el papel que cumplen los electrones. Ellos son las partículas fundamentales de las uniones químicas para formar los enlaces que unen las moléculas luego de que se haya producido una determinada reacción química. Cada elemento químico tiene una huella digital. Son los protones. Son la partícula subatómica con carga eléctrica positiva. Se encuentra dentro del núcleo de los átomos. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de ese elemento, como se indica en la tabla periódica, y le da identidad, ya que no existen dos elementos distintos con igual número atómico. Los elementos que forman las biomoléculas se llaman bioelementos. Son elementos químicos presentes en los seres vivos. La materia viva está constituida por unos 70 elementos, pero el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los elementos mayoritarios en la materia viva, Constituyendo el 95% del total de su masa. ¿Dónde los podemos ubicar en la tabla periódica? En el sector derecho entre los no metales, excepto el hidrógeno. Miremos, ahí está el carbono, arriba a la izquierda el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Vos conocés la tabla periódica? Te voy a contar un chisme sobre lo que ocurre dentro de ella. Todos envidian a los gases nobles. Ellos son lindos e inertes, son agrandados y no se juntan con nadie. Todos buscan en sus bolsillos algún electrón para llegar a ser como los del grupo 18. Incluso se asocian a otros elementos iguales o distintos para lograr la estabilidad del gran octeto. Son cosas de la química. Ellos son los gases inertes del grupo 18.
Estas uniones químicas se denominan de alguna manera las de los no metales o de los bioelementos. Sí, se llaman uniones covalentes. ¿Por qué? Justamente porque estas uniones ocurren entre no metales. En las uniones covalentes, decía Gilbert Lewis, un átomo puede adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, compartiendo electrones con otros átomos. ¿cuál es el elemento estrella de las biomoléculas? Sí, el carbono. ¿Y quiénes son los compañeros inseparables? Los que están en todas las biomoléculas. Cato, el asistente inseparable del avispón verde. Las tortugas ninjas. Robin, no. El hidrógeno y el oxígeno. Sí, hidrógeno y oxígeno. Vayamos al protagonista principal, el carbono. El carbono tiene número atómico 6 que, como habíamos dicho anteriormente, hace referencia a los 6 protones con carga positiva que tiene en su núcleo. Este carbono está en equilibrio. Por lo tanto, girando a su alrededor, habrá también 6 electrones con sus respectivas cargas negativas. Como decíamos que los electrones tienen el valor de ser parte de las uniones químicas, veamos cómo están distribuidos en el carbono. Hay un nivel 1 y un nivel 2. Aquí está el nivel 1 y aquí el nivel 2. Los niveles pueden tener distintos orbitales. El nivel 1 tiene un solo orbital y es S. El nivel 2 tiene dos orbitales que son S y P. Y esto cumpliría con el carbono, pues ya no tiene más electrones. Pero, como ustedes sabrán y habrán visto en la tabla periódica, hay Muchos elementos con mayor cantidad de electrones. vayamos viendo también que el tipo de orbital S puede tener hasta dos electrones, o sea, uno o dos. El orbital P puede tener hasta 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El D puede tener 10, hasta 10 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10. Y el F hasta 14. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 14. Fíjense que aquí, en el orbital S, se observa, ¿sí? Es el mismo. Y tiene dos electrones. Hay otro orbital S, pero en el nivel 2.
Y ocurre lo mismo que en el orbital 1. Aquí vemos que en el orbital P puede haber hasta 6, aunque en el carbono hay solamente 2. Recuerden la diferencia que hay. 2 y puede tener 6. La diferencia es 4. Recuerden, 4. Niveles de energía. Los niveles de energía 1, 2, 3 o 4 pueden tener hasta 2, 8, 18 o 32 electrones. En subniveles, el nivel 1 puede tener, al tener 2, un solo subnivel, que es S. El 2 puede tener 2 subniveles, S y P, 2 y 6. El nivel 3 puede tener 3 subniveles, S, P y D. Y el nivel 4 puede tener 4. S, P, D y F son las letras que representa cada uno de ellos, con 2, 6, 10 y 14 hasta ese número, que suman 32. Bueno, espero que les haya sido útil esta charla, esta clase o esta introducción para poder entender un poco mejor el tema de las biomoléculas. Nos estamos viendo en la próxima clase.